Quería preguntarte, Clara, ¿por qué contar las largas sombras? ¿Por qué adaptar este libro? Pues yo creo que lo que nos gustó mucho del libro es, aparte de la anécdota central de la desaparición y del pasado y el presente y todo esto, para mí es una historia de amistad y de cómo la amistad femenina puede ser sanadora. Y aparte me gustaba mucho la idea de hacer un thriller donde los personajes clásicos del thriller fueran mujeres, porque el thriller siempre ha sido un género tradicionalmente muy masculinizado y me apetecía mucho tener este catálogo de posibles villanas, que es lo que sucede en la novela, en clave femenina, tener personajes como complejos, con claroscuros, que no son perfectas, que no, poderlo llevar a lo femenino. ¿Cómo se personaliza un bestseller? Pues yo al final no lo pienso mucho desde este lado. Yo pienso que si yo trabajo como yo trabajo, al final mi forma de ser va a terminar estando, mi forma de mirar o de pensar en el cine y en el audiovisual va a terminar estando en el resultado final. Y para mí tiene mucho que ver con el proceso. Mi forma de trabajar es muy desde la colaboración, es un proceso que viene muy del guión y de los personajes y de intentar comprender en profundidad, ¿no?, de dónde vienen los personajes, de dónde vienen sus traumas, por qué hacen lo que hacen. Y eso conlleva un proceso determinado, que es mucho de reescritura, de mucho trabajo con las actrices, de reescribir incluso en el set y de irlo pensando siempre en que la base es el guión, la historia y el personaje. Y ha sido muy guay porque me han dado mucha libertad creativa y creo que he podido traer mi forma de trabajar al proyecto. Y a pesar de que yo soy muy consciente de que trabajar en un proyecto más mainstream o para Disney Plus, todo esto conlleva una serie de estructuras que a mí me apetecía mucho abrazar, al mismo tiempo siento que hay algo de mí en el proyecto y eso me gusta. ¿Cómo notas tener, entiendo, más presupuesto, por ejemplo, para trabajar? Ese salto al mainstream desde el otro lado, desde la parte práctica. Eso siempre es muy bueno, siempre queremos más presupuesto. Y claro, ¿qué pasa? Que a veces creemos que en el indie o en el cine de autor podemos tener más libertad creativa, pero los presupuestos te limitan mucho también. Es decir, es una balanza siempre. Tú dices, vale, pues igual sí se respeta un poquitito más la autoría, todo esto, pero al final si tú tienes un presupuesto muy limitado, las cosas que tú puedes hacer no son tantas. Entonces a mí me apetecía probar algo con un presupuesto más grande, donde a veces la libertad viene por poder decir, mira, me apetece un día más de rodaje o necesito una grúa de tanto por tanto porque queremos que la estética sea esta y tapar el sol y no sé qué. Eso también es libertad creativa. Quería preguntarte, porque parece que no, pero ir a 1998 también es hacer época. ¿Cómo Sí. era construir esos detalles? Uy, eso fue divertidísimo. Pero yo crecí en los 90. Es verdad que soy un poco más joven, o sea, yo tenía como 10 años en el 98, pero lo recuerdo mucho la estética, porque al momento que yo leía era súper pop y me fijaba en lo que llevaban, pues eso, las Spice Girls o Britney Spears y es una estética que nos apetecía mucho traer al cine porque es esa época que parece muy reciente, pero en realidad no lo es tanto. Y el tipo de peinados, el tipo de ropa, lo que se escuchaba, me lo pasa muy bien con la música, por ejemplo, también, que la música siempre es esta cápsula del tiempo, de repente poner Fresones Rebeldes, de poner Dover, no sé, ha sido un viaje en el tiempo muy placentero. Quería preguntarte, porque el otro día estábamos dando un coloquio con Alex Montoya por la casa y él respondía al público que tenía muchas ganas de hacer un encargo, que lo había pasado muy mal con sus proyectos, que son como mucho tiempo, y dice, pues ahora me apetece hacer una película de encargo, que me ofrezca un proyecto y ponerle yo mi sello, pero también trabajar así. ¿Es algo que también te planteaste tú después de Libertad? Pues la verdad que sí, o sea, hay una cosa como liberadora en hacer un encargo en el sentido de que no eres tú diciendo algo al mundo, que te permite un poquito más de juego, que el otro conlleva una responsabilidad autoral que a veces puede ser sofocante y que lo tienes que llevar con conciencia. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho escribir guiones para mí misma. En cambio, cuando escribo para otra persona es como, ¡ay, mira qué fácil! Lo veo clarísimo, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con la responsabilidad que sientes al ser tú, al ser como que no hay más filtros, ¿no? Eres tú diciendo algo al mundo. Es como, es tan importante lo que quiero decir, ¿por qué lo estoy diciendo? ¿Desde dónde lo estoy contando? Aquí eso no me lo planteaba, era como, vamos a contar un thriller bien contado
Yo siento que lo importante de esta serie, que fue encontrarle el corazón, fue hablar de los traumas, de cómo el pueblo, la ciudad pequeña en los 90 de provincias, el patriarcado, todo esto generan fantasmas, generan traumas, y como estos, si no se sanan, terminan repercutiendo en la edad adulta, y hablar sobre todo del poder sanador de la amistad femenina. Quería preguntarte, porque me pareció muy interesante tu perfil, eso a lo que me refería al principio, porque has escrito para muchos directores y directoras, pero también has hecho tus propias películas y ahora haces tu propia serie. ¿Cómo ha sido capitanear tú el barco en esta ocasión con guionistas que trabajan contigo y para ti? Que eso no lo entiendo. Pues yo es que me considero muy guionista aún. Creo que no voy a dejar de considerarme guionista nunca. De hecho, me parece más importante mi labor como guionista que como directora, porque creo que los guionistas son más importantes que los directores. Cosa polémica que voy a decir, pero lo creo firmemente. Entonces, para mí no fue uy, estoy trabajando con un equipo como directora, era como yo estoy trabajando con ellos como guionista, como co-guionista. Y en ese momento mi única voluntad es que la historia funcione lo mejor posible. Y esto a mí me pasa desde que empiezo en el guión hasta que estoy en el set. Lo único que estoy intentando hacer es que la historia se cuente de la mejor forma posible a través de distintas formas de expresión, que ya puede ser pues la cámara o la interpretación de los actores, pero siempre me planteo desde el mismo lugar, y es un lugar que me da calma. Que me ayuda. Esta última semana, aprovechando lo que dices de los guionistas, ha habido una pequeña polémica en la industria porque Hobbit Keuskerian ha dicho que cuando coge un guión tacha las acotaciones. Y a raíz de ahí pues ha habido interpretaciones de todo tipo. Yo me quedo con la que ha hecho Leonor Baldin explicando que contar historias en el audiovisual es un acto completamente colectivo. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esta idea de Hobbit en este caso? Estoy muy de acuerdo con lo que dice Leonor. Creo que el guión en realidad es un documento que se genera en un momento, que es una guía, que después los actores se lo tienen que hacer suyo, y los actores completan el personaje. El personaje no es una cosa estática como una serie de instrucciones o órdenes que tú le das a un actor. El actor necesita, a través de su exploración personal del personaje, construirse algo nuevo. Que es como que en cada fase de la producción emerge algo nuevo y tienes que dejar que emerja. Y si te quedas muy encerrado en no, el guión es así, esta acotación es muy importante, creo que lo que estás evitando es que pueda emerger esa nueva cosa que tiene que emerger. Por ejemplo, el rodaje, ¿no? En el rodaje reinventas la peli de alguna forma y tienes que estar abierto a las cosas que están pasando. O en el montaje me gustaba mucho lo que decía Ana Faf, que es la montadora de Libertad, y la montadora de pues Alcarrás, o Steve, que es una montadora increíble, que decía, mira, ahora vamos a dejar de lado la película que has escrito para montar la película que has dirigido, ¿no? Como hay otra, es algo vivo que evoluciona. Y yo entiendo lo que dice Hobbit en ese sentido. Quería preguntarte, porque también tu perfil me gusta, porque en Libertad hablabas de privilegio, que es un tema que está como muy presente en la sociedad, pero tampoco se trata tanto en las películas. Y hace poco hablaba con Celia Rico Clavellino y ella contaba que ella le hubiera gustado estudiar cine, pero que no pudo, y al final hizo humanidades. Tú vienes de la universidad pública también. ¿Por qué tan pocos directores que vienen de comunicación audiovisual, por ejemplo, de la universidad, y tanto de la escuela de cine? Pues es una buena pregunta. Pues porque al final no hay una escuela de cine pública, que eso es un problema, que ojalá existiera. Yo pienso, no sé, por ejemplo, en la escuela de cine de Cuba, o en la FEMIS en Francia, son escuelas públicas. Y eso debería existir en España, porque la carrera de comunicación no es una carrera de cine, es una carrera. Yo en comunicación hice 2 asignaturas de cine. Tuve la suerte de estudiar en la Pompeu, que está muy enfocada a cine, pero dirigimos 2 cortos, versus los miles de ejercicios de cortos que hacían en las CAC. Yo tuve la suerte, después de pedir una beca y de poderme ir a estudiar a Estados Unidos, que estudié en Columbia, guión y dirección, y ahí pude completar mi formación, pero es difícil, saliendo solo de comunicación sin otra formación, poder pasar a dedicarte al cine porque no tienes la experiencia. Quería darte la opción de que me contaras en modo un poco ronda rápida, ¿qué aprendiste de tu colaboración con directores y directoras? Porque como tienes ese perfil tan único, yo te voy diciendo nombres y si me cuentas ¡Uy, algo uy, qué divertido! De ellos. Carlos Márquez Marcet. Con Carlos aprendí... Carlos fue como mi formación cinéfila, absolutamente, es un cinéfilo increíble. ¿Jaime Rosales?
Aprendí a retarte cada vez que te enfrentas de un proyecto de nuevo. Retarte de forma... Él tiene esta cosa que se llama la matriz, que es como que cada proyecto tiene que cambiar un poco y que supone un reto audiovisual. Moniacal. La resiliencia. Sí. ¿De qué manera? Porque Munia, o sea, justo antes de rodar su película hubo la explosión de Beirut. De hecho hay un documental muy bueno que se llama Dancing on the Edge of a Volcano, que es un documental sobre el rodaje de la película. Lo más lógico habría sido, les cayó la productora encima, Munia salió herida, todo el mundo perdió sus casas, lo más lógico habría sido cancelar la película, el rodaje o posponerlo, y Munia lo hizo como un acto de sanación también, a través de la película iban a sanar un trauma colectivo y fue precioso de ver y la película tiene ese espíritu y fue el acto de resiliencia más grande que he visto yo en cine nunca. ¿Elena Martín Jimeno? De Elena he aprendido muchas cosas con Elena. Yo creo que el cine puede ser terapia y puede ser también sanación, el proceso, porque el proceso de criatura fue para mí un proceso súper terapéutico. ¿Antonio Méndez Esparza? Con Antonio aprendí que todo es posible, ¿no? Que puedes hacer cualquier cosa, que puedes agarrar a Manel Alterio y ponerla con taxistas que se dedican al taxi real y que de esa mezcla es posible salir alguna cosa interesante y que te puedes inventar tu propia forma de rodar. ¿Y Paula Ortiz? De Paula he aprendido... pues, ¿sabes que Paula es una persona muy diligente, muy como estudiosa de la historia, es súper detallista, se sabía perfectamente la historia de Hildegard y aprendí, yo creo que la importancia de la investigación y de ser muy diligente con lo que estás adaptando y muy respetuoso. ¿Por qué crees que hay tan pocos directores y directoras que escriban como otros cineastas? Y que es que a mí me pasó al revés, yo empecé siendo guionista y después en un momento me pasé al lado oscuro. Pero, y creo que al revés no se da tanto. Aunque, por ejemplo, Elena Martín ha escrito también, Carlos escribe para otros. O sea, sí que se da, pero no es tan habitual porque el perfil clásico es el perfil de guionista, que es una formación completamente distinta. Además, que a veces se considera que porque eres director ya puedes escribir y no es la misma formación, ¿no? Yo creo que hay un recelo a veces de los directores de escribir con otros directores, como ese miedo de que te quiten un poco la autoría, que es para mí no tiene mucho sentido, porque yo que ahora que estoy dirigiendo puedo volver a ponerme el sombrero de guionista, de hecho lo reivindico, que puedo seguir siendo guionista para otra gente, y sencillamente lo que hago es cambiarme de rol completamente, y mi rol como guionista lo que tengo que hacer es mimetizarme con la mirada del director, eso es lo más importante. Yo no tengo que existir, no tengo que imponerme, al contrario, tengo que desaparecer. En noviembre se anunció que fichabas por MediaPro Studio. ¿Qué quiere decir eso para tu carrera más inminente? Pues que voy a estar haciendo todos los proyectos personales que tengo ganas de hacer, los voy a estar haciendo con MediaPro. La verdad es que estoy muy contenta, me están dando, no sé, como mucho espacio, mucha libertad creativa para hacer los proyectos que me apetecía hacer. Sí que es cierto que no voy a poder colaborar con otros directores por un tiempo, pero me apetece, a no ser que sea en MediaPro, pero la verdad que me apetece este espacio de exploración propia mucho. Además va a estar con Coral, que también es otro perfil de guionista que ha trabajado con muchos grandes directores. ¿Conmigo también? También, en Polvo Serán, que tengo muchas ganas de Y en los días que vendrán. También, cierto. Quería preguntarte, porque ha habido también en los últimos meses muchos debates sobre los créditos, que José Manuel Lorenzo aparece acreditado como adaptador de la serie, pero no está ni en guión ni en dirección. ¿Qué quiere decir eso más o menos? ¿Qué quiere decir, vaya? Pues yo supongo que es la persona que eligió el libro y la ha decidido llevar a la pantalla, ¿sabes? Así es como yo lo entiendo. Pero eso es una creación, digamos, es distinto porque esto es una adaptación. Sí, o sea, yo creo que el crédito significa eso, es alguien que vio ese libro, que le gustó y que fue la persona que la llevó a la pantalla y que no tiene nada que ver con guión, es un crédito, digamos, separado del guión. Tú te identificas mucho como guionista, lo has dicho durante toda la entrevista. Es un colectivo que pelea mucho las cosas. ¿Qué crees que son las batallas más importantes ahora mismo? Quedan muchas, quedan muchas. Bueno, yo creo que nos están haciendo un favor muy grande desde Estados Unidos porque ellos
pelean las cosas, pero además las pelean con mucha fuerza porque el sindicato tiene mucha fuerza, mucha más de la que tiene aquí el sindicato. Pero todo lo que ellos pelean nos ayuda, repercute mucho, porque yo creo que de hecho, ¿cuándo fue la primera huelga, la grande que paralizó la industria? La de ahora no la... La anterior gorda fue como en 2008. 2008, ¿verdad? Pensaba 2010. En ese momento es cuando empezó, en Europa también, hubo un efecto rebote en el que empezamos a darnos cuenta de la importancia de los guionistas, porque realmente se paralizó la industria y nos ha ayudado un montón, pero o sea, creo que aún seguimos estando infrapagados, que no hay suficiente dinero para desarrollo, se pone mucho dinero en producción y no es suficiente en desarrollo, que faltan becas para guionistas jóvenes, faltan becas, o sea, y luego hay un tema con la autoría que ahora que estamos con todos esos temas de inteligencia artificial y tal, va a ser muy importante reivindicar en el futuro, porque lo que no puede ser es que una inteligencia artificial escriba un guión, la reescriba un guionista y el crédito no sea el guionista. Que sea, o sea, que cuando hablamos de crédito también estamos hablando de royalties y de derechos de autor, que no haya derechos de autor para el guionista, que esto fue de las grandes reclamas de la huelga de guionistas de Estados Unidos, y es que realmente, o sea, va a ser una pelea, esto ya lo sabemos.